En esta mañana, hermanos, vamos a meditar en un tema que creo que es muy importante y vamos a irnos al Salmo 132, verso 2. Salmo 139, verso 2. Y tengo un título un poco raro que viene siendo la dopamina y tu matrimonio. Que no habían escuchado esa palabra, ¿verdad? La dopamina, gracias hermano, y tu matrimonio. Dice la palabra del Señor: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Gloria a Dios. ¿Desde qué tan lejos conoce Dios, hermanos, nuestros pensamientos como esposo y como esposa dentro de nuestro matrimonio? Porque frecuentemente pensamos cosas en relación a nuestro cónyuge, a nuestro matrimonio, porque formamos un matrimonio y porque convivimos como matrimonio todos los días. Y obviamente el Señor conoce, hermanos, nuestros pensamientos desde su trono. ¿Y por qué los conoce? Pues porque Él creó nuestro cerebro. Y en nuestro cerebro es donde se generan todo tipo de pensamientos. Y porque Él es un Dios omnisciente que todo lo sabe. Y siempre Él está dispuesto a querernos ayudar. De hecho, hermanos, Él sabe más de nosotros que aún nosotros mismos. Él sabe más de nosotros. Y los que no entendemos nuestra forma de pensar, muchas veces, ¿me escuchó? Los que no entendemos nuestra forma de pensar, muchas veces somos nosotros mismos. Y por lo mismo, no entendemos el porqué de los cambios que tenemos hacia nuestro cónyuge, hacia nuestra pareja. ¿Se acuerda, hermano, cuando su mirada se encontró con la que ahora es su esposa? ¿Se acuerda? Y eso dio inicio a una secuencia de eventos en su cerebro que nos llevó a un enamoramiento. Amén. Empezamos a sentir lo que es estar enamorados. Cuando el cerebro recibe la mirada directa de alguien que le atrae, activa en su cerebro la liberación de una sustancia o neurotransmisor dentro del cerebro llamada dopamina. La sustancia que produce una dosis de placer. El placer de ver a ese hombre, el placer de ver a esa mujer, hacia quien se ha activado un enamoramiento. Se ha descubierto, hermanos, que se involucran en un enamoramiento de 12 a 19 áreas de nuestro cerebro, dependiendo del grado de emoción, dependiendo de la edad y dependiendo también del lugar.
Porque no es lo mismo, obviamente, encontrarse con una persona en un cementerio que encontrarse con una persona en un restaurante o en una fiesta, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Así que no es lo mismo encontrarse con una persona, hermanos, en lugares así. Así que el lugar tiene que ver, el grado de emoción tiene que ver, la edad tiene que ver. Y estudios revelan que la sensación de estar enamorado o enamorada es una cuestión de química cerebral. Aquí, en un 99.9%. No nada más porque sí, hermanos, empieza a despertarse ese sentimiento. Y en esa producción de química cerebral, hermanos, actúan ahí, por ejemplo, las endorfinas, los endocannabinoides, la vasopresina, la oxitocina, las hormonas sexuales, el óxido nítrico, la serotonina, etcétera. Intervienen alrededor de 15 elementos entre neurotransmisores, hormonas y sustancias endógenas, pero sin dopamina, hermanos, no hay amor. No existiría el amor, porque sin dopamina no se anexa, no se asocia, no se forma la otra actividad de neuroquímicos para que exista el amor. La dopamina es un neurotransmisor o sustancia que producen las neuronas. Tiene que ver, por ejemplo, con el deseo, con la felicidad, con el enojo, con la sensación de placer, cuando alguien está enamorado o enamorada. La dopamina se libera lentamente en grandes concentraciones. Entre más dopamina liberamos, más se activa nuestro sistema límbico aquí en nuestro cerebro, y entonces las sensaciones de enamoramiento permanecen, se mantienen, y es cuando nos volvemos ilógicos, cuando lo que nos dice no tiene lógica, y nos volvemos menos reflexivos, porque entre más se activa nuestro sistema límbico, más se mengua nuestra corteza prefrontal, que es la encargada del razonamiento. Esa es la etapa en la que parecemos idos, con ojos de borrego enfermo. Es la etapa, hermanos, cuando aconseja el pastor, cuando aconseja un consejero, o cuando aconseja el padre, o aconseja la madre, y los consejos y las prevenciones que uno hace no tienen lógica para el enamorado, para la enamorada. Cuando el pastor le dice a una hermana: mira, hermana, esta persona no le conviene. Cuando uno le dice a un hermano: mira, hermano, esta persona no le conviene por esta razón.
Cuando un padre o una madre le dice a un hijo, mira hija o mira hijo, esta joven no te conviene por esta razón. Nada tiene lógica, hermanos. Por más que se da el consejo, la persona enamorada nomás no reflexiona. Nada de lo que le decimos lo razona. La dopamina cambia la excitación de las neuronas y por eso nos sentimos diferentes ante la cercanía del ser humano. Nuestra motivación aumenta, el corazón palpita con más fuerza, nos invade el nerviosismo. Estoy hablando del principio de una relación. Sentimos algo en el estómago y de momento somos bien felices. Pero resulta, hermanos, que la dopamina tiene un triste final. Y aquí tienen que poner mucha atención o más atención los matrimonios. Llega el momento en que la concentración de dopamina en el cerebro va disminuyendo conforme avanza el enamoramiento. Por ejemplo, cuando ya la pareja se casó y se enamoró, estaba enamorada, siguen enamorados, pero el triste final es que la dopamina va disminuyendo. Así que si su cónyuge ya le dijo, o tarde o temprano quizás le va a decir, es que ya no siento que estás enamorado de mí como antes. O es que ya no veo que estés enamorada de mí como antes. Y el asunto es, hermanos, que esto es cierto. O sea, las manifestaciones del principio cambian. ¿Por qué? Porque su dopamina, por creación, ya no es la misma en su cerebro en cantidad. ¿Por qué? Pues intervienen diferentes factores, hermanos. Empiezan a venir los hijos. Y obviamente el hombre tiene que ir a trabajar. O los dos quizás tienen que ir a trabajar. Viene en algunos casos el exceso de trabajo por el asunto del negocio que tiene, los compromisos en el reino de Dios. Son factores que intervienen, hermanos, para que ya no se pueda dar, ni queriendo, el mismo tiempo de atención. Y luego, si uno de los dos, dentro de ese periodo del inicio al periodo en que ya bajó la dopamina, si uno de los dos, agregado a lo que acabo de mencionar, que la lista pudiera continuar, si uno de los dos tiene malas actitudes, pues el enamoramiento se baja. Nuestro cerebro se sensibiliza en el enamoramiento al principio, pero también nuestro cerebro se desensibiliza a las mismas emociones de enamoramiento en la etapa final de haber estado enamorados. O sea, a los 3
años, hermanos. A los 3 años. Entonces, si alguien se pregunta por qué las cosas están cambiando, ya tenemos 1 año. ¿Por qué están cambiando más? Ya tenemos 2 años. ¿Por qué han cambiado mucho más? Ya tenemos 3 años. Hermanos amados, la etapa final para estar enamorados es a los 3 años, porque la dopamina se bajó hasta su más bajo nivel. Y les vuelvo a recordar que así funciona el cerebro por creación. Así sea la mujer más que se considere más santa sobre la faz de la tierra, o el hombre que se considere más santo sobre la faz de la tierra, la mujer, el hombre más trabajador en el reino de Dios, trabajando por la iglesia, en el reino de Dios, hermanos amados, todas estas cosas suceden por creación. Desde un principio, entre más besos y caricias comparte la pareja, ambos van liberando dopamina, y poco a poco, hermanos, esto sucede hasta que se la acaban prácticamente. Conforme avanza la relación, los niveles de dopamina van bajando y ya no sienten la misma intensidad de sensaciones placenteras. Porque antes usted se miraba, iba, se bañaba, se perfumaba, iba, miraba a la joven amada, al joven amado, a la mujer amada, al hombre amado, ¿verdad? Y esos encuentros, hermanos, eran muy emotivos, muy placenteros. Pero después de casarse, obviamente empiezan a vivir bajo el mismo techo y están conviviendo mucho más, hermanos. Y estas cosas empiezan a suceder. Llega el momento en que ya no sienten la misma intensidad de sensaciones placenteras. Y este descenso de dopamina, inevitable por creación. Mucho ojo aquí los matrimonios, las parejas. La pareja, cada pareja necesita reforzadores de relación. Cada pareja necesita reforzadores de relación. Como por ejemplo, la expresión del cariño. Porque no es lo mismo decir en palabras te amo a expresarlo, a demostrarlo. Así que, como pasan estas cosas, hermanos, usted no se da cuenta, y usted, la mayoría quizás ni siquiera saben lo que está pasando dentro de su cerebro, el porqué de cambios en sus emociones, en sus sentimientos. Hermanos, ¿por qué siente que ya no es lo mismo como antes? Es por estas razones que estoy explicando. ¿Ven? Así que a los 3 años, a más tardar, se necesitan reforzadores de relación, como la expresión del cariño, con palabras, con hechos. También es muy importante la cercanía física, los detalles y todas las acciones que ambos puedan darse de aprecio y de respeto del uno hacia el otro, hermanos amados. Es aquí, en esta etapa, en que cuando no hay temor de Dios, uno de los cónyuges, hermanos, se busca una nueva pareja, o busca el compromiso en sí mismo, en sí misma, de
amar en forma madura a la pareja. ¿De qué manera? Aceptando sus defectos y analizando objetivamente la relación. Y para esto mínimo se necesita, a lo menos, hermanos, a lo menos ser un buen cristiano. A lo menos. Porque se decide continuar con un amor maduro. Porque ya a los 3 años, los primeros 3 años, se conocen perfectamente todos los defectos del cónyuge, del uno y del otro. ¿Es así o no es así? Y el amor de madurez, hermanos, genera el amor con paciencia, el amor con tolerancia. Pero eso no significa que quien tenga que hacer ajustes y cambios no los tenga que hacer. Llega el punto en que se necesita reconocer los errores y ponerle ganas, voluntad en empezar a cambiar hasta llegar ¿a qué? A una renovación o una transformación, hermanos. Sabiendo, cuando menos para muchos desde el día de hoy, que a los 3 años la dopamina, esa sustancia en el cerebro, ese neurotransmisor, llega a sus niveles más bajos, que es el neurotransmisor, hermanos, que hace que el amor se mantenga. De ahí la suma importancia de analizar nuestra personalidad, nuestra idiosincrasia o forma de ser como esposo o como esposa. Porque se dan diferentes situaciones dentro de un matrimonio. Por ejemplo, cuando un varón es un machista o una especie de dictador. O si eres mujer, si eres posesiva, egoísta, injusta. O si en todo reaccionas con ira. O si todos los días quieres relación conyugal con tu pareja, no importa qué. Si no te importan las necesidades de tu pareja, si no te importa que esté enferma, o cuando alguien de tu familia te pide un favor y rápido lo haces, pero si tu pareja te pide algo, lo mandas a volar. Esto, hermanos, y muchas cosas más aceleran obviamente el descenso de la dopamina, la sustancia que hace que exista el amor. Según una investigación en un instituto en Suecia, esta capacidad de ser sensibles para amar y luego dejar de ser sensibles para amar de nuestro cerebro hace que estemos biológicamente adaptados para enamorarnos cuando menos 7 veces en la vida. Por eso es que hay tantos hombres
y mujeres sin temor de Dios, porque esto es cuando no hay temor de Dios, el mínimo de temor de Dios que se necesita. Por eso es que hay tantos hombres y mujeres sin temor de Dios, mujeriegos y, vamos a inventar esa palabra, hombreriegas, ¿verdad? Por eso hay mujeriegos y hombreriegas que cometen tantas infidelidades y que los lleva a tener relaciones prohibidas, hermanos, con quien no se debe. Y para una persona así no hay problema el tener una infidelidad. Y el trabajo, hermanos, es que se haga la primera vez. Después la mente se empieza a cauterizar. Pero volviendo a cuando alguien se enamora por primera vez, el principio es, hermanos, ese principio cuando estamos como hipnotizados con la persona, ¿verdad? Estamos como hipnotizados. Y se trata de una persona que necesita consejo porque no le conviene estar hipnotizada. Aleluya. Quiere acercarse a esa persona. Busca la cercanía de esa persona y siente que sin ella o sin él no podría vivir. Pero después el cerebro hace que la persona sea capaz de pasar a otra etapa menos motivante y más pensante. Al principio no se piensa nada, no se escucha nada, no se quiere entender nada, no se quiere razonar nada. Pero luego, de acuerdo a las funciones del cerebro, la persona es capaz de pasar a la otra etapa menos motivante, pero más pensante, que nos lleva a valorar a la pareja. Por un lado, nos puede llevar a valorar a la pareja o a sentirnos frustrados o decepcionados con la pareja, y como consecuencia nos lleva, hermanos, a continuar con la relación o a terminar con la relación. Pero a ustedes, miembros de esta iglesia, les digo que más le vale que quien toma la decisión de terminar con su relación matrimonial verdaderamente haya luchado por su matrimonio y verdaderamente tenga sólidas bases de justificación delante de Dios. ¿Por qué? Porque esto no es un juego. Si yo le estoy diciendo en esta mañana las cosas que suceden por creación, las sustancias que se liberan, todo lo que está en juego dentro de nuestro cerebro, lo que pasa de 1 año a 3 años, y usted no hace nada al respecto. Antes porque no sabía, ahora lo está sabiendo, y usted no hace nada al respecto. ¿Ve? Este asunto no es un juego, hermanos. Nadie se debe de divorciar por cualquier cosa, o nomás porque ya le gustó a alguien más.
Ya se le empezó a activar la dopamina por alguien más. Nadie se debe de querer divorciar por cualquier cosa o nomás porque le gustó a alguien más. Hermanos casados, hermanos y hermanas que están casados, hay que tener mucho cuidado en cómo se mira a un casado o a una casada. Hay que tener mucho cuidado en andar acercándose mucho y andar platicando mucho con un hombre casado o una mujer casada, aunque sean hermanos en Cristo. Porque empezar a mirar de forma especial, empezar a acercarse, empezar a platicar con alguien, hermano, hermana, y especialmente si tiene un trasfondo de problemas, eso hace que se empiece a liberar esa sustancia llamada dopamina, que le hace empezar a tener sentimientos por esa persona. Así que andar platicando mucho con un hombre casado o una mujer casada, hermanos, se puede llegar a enamorar de él o de ella. Se le puede activar la dopamina con alguien prohibido para usted. Todo el que fornica o adultera y no se arrepiente y no lo deja de hacer, con todo respeto y amor, hermanos, va a ser enviado por Dios al infierno. Aunque venga al templo, y aunque pase al altar, y aunque derrame lágrimas de cocodrilo, y ponga imágenes y reflexiones en el Facebook que parece que es el super cristiano o la super cristiana, pero si no se arrepiente y no deja de fornicar o de adulterar, el Señor un día le va a enviar al infierno. Y la va a seguir amando ahí en el infierno. Pero usted haría, por no arrepentirse, que se active la justicia de Dios. Recomendación del cerebro y recomendación del pastor: enamórate o sigue enamorado y sé feliz, porque tienes un cerebro maravilloso para hacerlo. Pero toma en consideración que el proceso del enamoramiento no es para siempre, a menos que en verdad lo cultives. Si alguien de los matrimonios que hay aquí no cree lo que le estoy diciendo o no le importa lo que hoy le he enseñado, no se sorprenda que algún día su pareja le pida el divorcio. Y se lo pida bien decidida o bien decidido, con la firme decisión de no dar marcha atrás. Haga ajustes, haga cambios antes de que sea demasiado tarde. Si ya su pareja ha hablado con usted una vez
2 veces, 3 veces. O sea, no es un asunto de estar dice y dice, hable y hable y hable, hermanos, lo que siente el cónyuge que no está bien. Estas situaciones no deberían de hablarse más de una vez, así como usted como padre quiere que a la primera su hijo le obedezca. Es igual, hermanos. Si ya su pareja ha hablado con usted y le ha hablado de lo que se le hace injusto de su parte, lo que necesita de usted, lo que no le gusta de usted, haga cambios antes que sea demasiado tarde. Amén. Muy bien, puestos de pie, hermanos. Ministerio de la Alabanza, por favor. Pastor, es que yo oro mucho. ¿Eso no cambia lo que sucede en su cerebro? Pastor, es que yo ayuno mucho. ¿Eso no cambia lo que sucede en el cerebro de su pareja? Pastor, es que yo leo mucho la Biblia. ¿Eso no cambia lo que sucede en el cerebro? Las sustancias se liberan, los neurotransmisores se liberan, y en el cerebro se empiezan a generar diferentes tipos de pensamientos, hermanos, y genera sentimientos también de felicidad o de frustración, de felicidad o de decepción. Qué frustrante, ¿no? Qué decepcionante es que usted hable con la pareja y la pareja no haga cambios y siga lo mismo y vaya empeorando. Y luego viene la pregunta, ¿no? ¿Y por qué ya no me quieres como antes? Pues ¿por qué será? ¿Por qué ya no eres como eras antes? ¿Por qué ya no te portas como te portabas antes? ¿Por qué no haces las cosas que hacías antes? ¿Por qué será? Qué difícil es que ese neurotransmisor de la dopamina se vuelva a activar, ¿verdad? Y empiece a subir de niveles y empiecen esas grandes concentraciones, hermanos, para renovar la relación matrimonial. Pero se necesitan el cultivo, se necesita la supervisión. Amén. Gloria a Dios. Vamos a usar unos minutos, hermanos. Si todo está bien en su matrimonio, pase y dele gracias a Dios. Pídele al Señor que le siga ayudando a que su matrimonio esté feliz, en armonía. Pero si no es así, tenemos al que todo lo puede, para el que nada es imposible. Y aunque Él nos creó el cerebro de esa manera y se liberan sustancias por creación de parte de Él, tenemos un libre albedrío también, que es el que nos hace tomar las decisiones, para reflexionar, para hacer una introspección, para analizar nuestra vida, para de veras pensar en qué estamos fallando. ¿De qué manera estamos ofendiendo a la pareja? ¿De qué manera le estamos abriendo heridas?
¿De qué manera le estamos haciendo la vida pesada para seguir adelante con ese matrimonio? Nos ha dado ese libre albedrío. Y cuando le pedimos como cristianos, pobres de los matrimonios que no tienen a Cristo, que viven fuera de estas cuatro paredes, hermanos, pero nosotros tenemos al Señor. El Señor puede intervenir. Él creó nuestro cerebro. Él está por encima de cualquier neurotransmisor, de cualquier sustancia cerebral, hermanos. Y Él nos puede ayudar para pensar mejor las cosas, para tomar mejores decisiones. Él nos puede ayudar para hacer los cambios que necesitamos hacer, hermanos, para que nuestro matrimonio florezca, para que se renueve ese amor que un día se sintió al principio. Bendito sea el Señor. Así que platique con su padre. Dígale su situación. Y si usted se lo pide de corazón, el Señor le va a ayudar. Aleluya.